Listo, ahora sí ya estamos grabando. Bueno, entonces les hablaba de las proposiciones, les decía que las proposiciones pueden ser simples o atómicas. Nos hablan también de los conectores. Ahora, lo que les estaba explicando antes del argumento, hablábamos de premisas, ¿cierto? Donde encontrábamos un punto, teníamos una premisa. Esas proposiciones constituyen esas premisas o consideraciones y sobre ellas se va formando como tal el argumento que termina con una conclusión. Esa conclusión puede ser una afirmación obvia o puede ser muy redundante de las premisas que estamos diciendo. Esas proposiciones que son simples, que se consideran atómicas, se denotan o se simbolizan en el lenguaje simbólico que hablábamos ahora, con letras minúsculas que generalmente empiezan con P, Q, R, S, etcétera, ¿cierto? Y también vamos a tener, por aquí nos van a hablar ahora de las proposiciones, aquí nos siguen hablando de las proposiciones simples. Bueno, ahora nos hablan aquí de las famosas tablas de verdad, que ustedes las han encontrado por ahí en la tarea, ¿cierto? Las tablas de verdad se crean teniendo en cuenta los conectores. En este caso tenemos aquí un símbolo que es el conector y me denota I, ¿cierto? Entonces me están diciendo P, I, Q, ¿cierto? Cuando tenemos este conector I, significa que las dos proposiciones se tienen que cumplir. Nosotros no podemos decir, como les mencionaba ahora en el ejemplo, está lloviendo y no está lloviendo, ¿cierto? Las dos tienen que ser verdaderas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el que nos dice este argumento o esta premisa mejor. La figura es un triángulo y es de color azul. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que cumplir las dos premisas, que es un triángulo y que es de color azul, ¿cierto? No podemos decir que es un triángulo y que es naranja, no se está cumpliendo. O se cumple que sean las dos, que sea un triángulo y que sea de color azul. No podemos decir que es un círculo y que es azul, o no podemos decir que es un círculo y es naranja. Entonces, en esas tablas de verdad se cumplen específicamente las verdades, por eso se llaman tablas de verdad. Se cumplen las verdades de lo que nosotros estemos hablando. No sé si hasta aquí tendremos alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud. No, profe. Ok. No sé si en el chat, si hay alguna duda o alguna inquietud me pueden contar. Esto es un poquito teórico, pero es importante como contarlo para arrancar ya con los ejercicios. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hablar específicamente de conectores lógicos, de tablas de verdad y de leyes de inferencia, que es lo que nos compete en esta actividad, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar aquí una actividad y les voy a pedir por favor su ayuda, que no estén así como tan callados y tan quietos, porque los necesito. Estos espacios realmente son espacios dinámicos, espacios en los que ustedes pueden interactuar, entonces realmente los necesito como más activos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar entonces de conectores lógicos. Vamos a mirar qué hay por acá. Básicamente, ¿para qué usamos esa lógica de proposiciones? ¿Qué tipo de proposiciones existen? ¿Qué es una proposición? ¿Cuáles son los conectores? Y la diferencia entre lenguaje natural y lenguaje artificial, que es el mismo lenguaje simbólico. Vamos a mirar cada uno de estos ítems que está acá. Vamos a empezar para que usamos la lógica proposicional. Realmente todas esas proposiciones y todo ese tema de la lógica proposicional tiene gran utilidad en nuestra vida diaria y sobre todo en cada una de sus profesiones, independientemente de lo que estén estudiando. Esa palabra lógica viene del griego y significa razón, tratado, ciencia, y en matemáticas es la ciencia que estudia los métodos de razonamiento, cómo razonamos para llegar a una conclusión. ¿Qué será entonces una proposición? Es una expresión verbal, como ya lo habíamos dicho por ahí, enunciado, discurso del que podemos afirmar sin ninguna equivocación que es verdadero o que es falso. Eso es una proposición, pero nunca ambas a la vez. O es verdadero o es falso. En tipos de proposiciones, lo que les mencionaba ahora, les mencionaba las simples, pero también tenemos las moleculares o compuestas, ¿cierto? Las simples son las que no tienen conectores lógicos. Por ejemplo, podemos decir, Colombia es un país de Sudamérica. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Cali es la capital de Risaralda. ¿Es verdadero o falso?
¿Cali será la capital de Risaralda? ¿Eso será verdadero o falso? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esta proposición Cali es la capital de Risaralda es verdadera o es falsa? ¿Mm? Recordemos las capitales, es súper Es falso, sencillo. profe. ¿Será que, Adriana? Perdón que no la escuché. Es falsa. Es falsa, ¿cierto? No importa que sean verdaderas o que sean falsas. Lo importante es que es nuestra proposición. ¿Listo? Ahora hay otro tipo de proposiciones que son las moleculares o compuestas. Estas se forman por proposiciones atómicas y están relacionadas por conectores. Las simples, simplemente tenemos un sujeto, verbo y predicado como cualquier oración que nosotros conocemos, ¿cierto? No hay ningún conector. En las moleculares o compuestas sí vamos a tener conectores. ¿Esos conectores cuáles son? Y, o, sí, entonces, sí, solo sí. Esos conectores son esos conectores que ya hemos visto, ¿cierto? Yo creo que si ustedes revisaron la guía, por ahí los han encontrado. Podemos decir entonces, Carlos va al cine y Alejandro va al estadio. ¿Cuál sería el conector en esa proposición? Y, y, Y perfecto, Jamie, muy bien. Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. ¿Cuál es el conector? y. Y perfecto. Esos entonces son los dos tipos de proposiciones que tenemos, ¿cierto? Vamos a mirar entonces la diferencia entre el lenguaje natural y simbólico, que recuerden que les dije que también se llama artificial. Entonces, el lenguaje natural nace o se crea a partir de una organización espontánea, de las capacidades lingüísticas de una comunidad, ta, ta, ta. Básicamente, ¿qué es el lenguaje natural? La forma en la que nosotros hablamos. Por eso decimos, Cali es la capital de Risaralda. Sea cierto o sea falso, es una oración que nosotros hacemos a partir de nuestro lenguaje. Es el lenguaje natural, como nosotros hablamos. Si decimos, no sé, Carlos es estudiante de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces, es algo que nosotros hablamos en lenguaje cotidiano. El lenguaje artificial o simbólico es un lenguaje que se genera cuando se usan signos especiales para tener una mejor comunicación, se establecen algunas reglas que facilitan la operatividad o el funcionamiento entre signos. Ese sería entonces el lenguaje simbólico. En cuanto a los conectores lógicos, son estos que tenemos aquí en esta tablita. En lenguaje natural podemos decir que ese conector es y en lenguaje artificial o simbólico es este símbolo que tenemos acá, ¿cierto? O es como una V, no es esto que tenemos acá o es como esa ondita. Sí, entonces es una flecha hacia un solo lado, con una sola dirección. Sí, solo sí es esta flecha bidireccional. Y esos serían los conectores lógicos que vamos a utilizar. En cuanto a tablas de verdad, son estas que están acá. Necesito, por favor, que tengan esas tablas de verdad, mejor dicho, imprímanlas, háganlas en una cartulina, escríbanlas en la agenda, en el cuaderno, en lo que ustedes utilicen, porque las vamos a necesitar para el desarrollo de los ejercicios. Necesito realmente que estas tablas de verdad, perdón, que tenemos acá, realmente que las tengamos a la mano. Si ustedes se dan cuenta, ¿de qué depende cada tabla de verdad? Porque tendré 5 tablas. ¿De qué dependerán esas tablas? Porque no tengo solo una y ya. ¿Qué creen ustedes? Porque tengo 5 tablas de verdad. ¿Qué ven de diferente en esas tablas de verdad que están acá? ¿Qué es eso rojo que aparece en las tablas? Los conectores, ¿no? Perfecto, los conectores. Y veamos que para cada uno de esos conectores yo voy a tener una tabla de verdad. Miren que tengo para negación, para la conjunción, que es esa y, tengo una tabla de verdad. Tengo otra tabla de verdad para la disyunción, que es o. Tengo una para un condicional y otra para el bicondicional. Entonces, esas tablas de verdad, dependiendo de los conectores, van a ser diferentes. Bueno, creo que aquí no tenemos nada más. Era esa partecita. Volvamos a nuestra presentación y vamos a avanzar. Entonces, nos dicen que vamos a hablar específicamente de tablas de verdad. Ustedes tienen unos recursos
que utilizan para el desarrollo de las tareas, para el desarrollo de los ejercicios, úsenlos, por favor. Miren que pensamiento lógico y matemático, yo creo que es el curso que más tiene recursos para ustedes. Entonces, realmente utilícenlos, utilicen esos recursos que ustedes tienen. Dentro de esos recursos tenemos unos que se llaman los OVA, como este que nos están mencionando acá. Los OVA son objetos virtuales de aprendizaje para ustedes, para los estudiantes, ¿cierto? Entonces, para utilizarlos, ¿qué tenemos que tener abierto? El campus. En algunas ocasiones nos piden correo, en algunas ocasiones nos pide el campus, ¿cierto? Entonces tenemos un OVA de tablas de verdad. Miren esto que tengo acá. Aparecen las operaciones lógicas, me dicen en lenguaje natural qué significan, negación, conjunción, disyunción. Aquí tenemos los símbolos que utilizamos y cómo los utilizamos. Vamos a mirar entonces este OVA de tablas de verdad que es muy, muy interesante. Creo que no me abre porque ya se me cumplió acá. Miremos a ver si me carga. Listo. Esperemos a que nos cargue. No le vamos a colocar sonido, ¿vale? Porque les voy a ir explicando. Le damos a empezar. ¿Qué vamos a ver? Eso que tenemos acá. La presentación del recurso, ese recurso OVA. El objetivo, comprender la importancia de las tablas de verdad dentro de la lógica proposicional. Vamos a hacer una actividad previa y necesito que me colaboren. No necesito que estén así como tan callados, necesito que todos estemos muy pilos. ¿Listo? Vamos como a evaluar esos conocimientos previos que tenemos sobre todo lo que tiene que ver con los conectores, con tablas de verdad y demás. ¿Cuál de estos que está acá sería un conector lógico? Dentro de esos que tenemos ahí, espérame, ya se los coloco. ¿Cuál sería entonces un conector lógico dentro de estas opciones que tenemos? Interrogación, unión, complemento o disyunción. Dentro de lo que ustedes han visto de la tarea, de lo que han desarrollado. Ahí sería, profe, interrogación. ¿Será interrogación? ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué me dicen por aquí en el chat? No me dicen nada. ¿Quién me dijo que era interrogación? No pude ver quién me hablaba. Yo, profe, Adriana. Adriana, ok, Adriana nos dice que es interrogación. ¿Será que sí? Interrogación será un conector que nosotros utilicemos en lógica matemática. ¿Qué creen ustedes? ¿Todos están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo digo que no. Ok. ¿Cuál sería entonces? Lo siento, profe, me perdí un rato, entonces no sé. No, ni sé cuál es la pregunta. Ok. Entonces, ¿cuál de estos que están acá será un conector lógico utilizado en lógica matemática? Disyunción. Ok. Disyunción, interrogación. ¿Alguien más? Disyunción, creo, dice Luisa Fernanda. Vámonos con la mayoría. Precisamente es disyunción. Interrogación, complemento y unión no existen en lógica matemática. Recuerden que yo les hablé del y, de o, les hablé del condicional, les hablé del bicondicional, ¿cierto? Entonces, es una disyunción. Los demás no existen en lógica matemática. Vayan apuntando por ahí, por favor, para que lo tengan en cuenta. Vamos con la segunda pregunta y tratemos de estar muy concentrados, por favor. Recuerden que tenemos muy pocos días para el cierre de la tarea. Una proposición simple de esas que ya hablamos, simples o atómicas, se denota con símbolos griegos, letras en minúscula, números, dígitos o conectores. ¿Con qué denotamos como tal las proposiciones simples? La C. La C, letras en minúscula. Letras en minúscula. Perfecto, letras en minúscula. Recuerden que les dije que utilizábamos cuáles letras. PQR. ¿Recuerdan? PQRS, ¿cierto? Cuando tenemos muchas proposiciones, entonces utilizamos PQRST. Listo. Pregunta 3. El conector que enlaza dos proposiciones con la I es. ¿Cuál será ese conector? Disyunción. ¿Será disyunción? ¿Qué creen ustedes? Letras en minúscula, muy bien. Luisa está ahí activa en el chat. Listo. En esta pregunta, no. entonces, ¿cuál sería? Disyunción, creo que No, es la B, hacia no, arribita. condicional. ¿Será un condicional? Recuerden que lo que nos quieren decir es I. Por ejemplo, podemos decir Conjunción.
En la B, conjunción. Perfecto, por ahí, ¿quién me lo dijo conjunción? Adriana. Adriana. Sí, profe. Perfecto. En la I hablamos de una conjunción. Una disyunción es o, cuando decimos esto o esto, ¿cierto? Cuando hablamos de una I es una conjunción. Apunten por favor eso para que lo tengan en cuenta porque lo necesitan para el desarrollo de la tarea. Bueno, vamos a ver aquí un poquito como para reforzar eso de lo que estábamos hablando ahora. ¿Listo? Entonces, vamos a definir tablas de verdad. Una tabla de verdad, como ya lo dijimos, es una representación esquemática de las relaciones entre las proposiciones. Nos sirve específicamente para determinar los valores de verdad de las proposiciones. ¿Qué tan verdadera realmente es la proposición de la que yo estoy hablando, cierto? Entonces me sirve para decir esto es verdadero o esto no es verdadero. Depende de los conectores que nosotros utilizamos, siempre depende de esos conectores, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar qué más tenemos por acá. Para realizar las tablas de verdad, tenemos que seguir estos 3 pasos. Tenemos un primer paso que es determinar las proposiciones simples y las negaciones. Segundo paso, identificamos los conectores lógicos y los signos de agrupación, que son los paréntesis. Y en el tercer paso vamos a calcular el valor de verdad según esos conectores lógicos que tenemos, ¿cierto? Vamos a mirar cada paso. Cuando se tiene el argumento en lenguaje simbólico, vamos a determinar el número de proposiciones simples con esta formulita que tenemos aquí de 2 a la n. N representa el número de proposiciones simples que tenemos. Entonces, podemos tener una proposición simple, hacemos 2 filas, 2 proposiciones, 4 filas. Ya vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor con la proposición para poder desarrollar la tabla. ¿Listo? Acá, por ejemplo, miremos esta primera argumento que tenemos acá. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Este que les estoy señalando, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? 2. 2, P y Q. Las proposiciones son cada una de esas letras que están ahí. ¿Este conector cuál es? ¿Cuál será ese conector? Muy bien, Luisa. ¿Cuál será ese conector? Este que les estoy señalando acá. Ya les había dicho. Ya les había mostrado Ese ese profe símbolo. de disyunción. Es una disyunción, muy bien, y en lenguaje natural me representa O. Por eso lo leemos P, O, Q, y es una disyunción. Perfecto. Ahora vamos a mirar en este segundo argumento que tenemos acá. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 2. 4. 2. No, 2. tenemos 2. Ya les voy a explicar por qué, y este es un error que tendemos a cometer con mucha frecuencia. Tenemos 2 proposiciones porque solo encontramos letras P o Q, ¿cierto? No tenemos más letras. Lo que pasa es que este simbolito que les estoy señalando aquí, ¿qué me denota? ¿Qué será este simbolito que tiene la Q y este simbolito que tiene la P? Negación. Negación, perfecto. Yo tengo P y tengo no P. ¿Serán proposiciones diferentes? Sí, ¿no? No, es la misma. Sigo teniendo P. Lo que pasa es que puedo Ah, tenerla o sí, puedo vi mal. darle un valor. No, está muy bien. Puedo darle un valor verdadero o puedo darle un valor falso, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos 2 proposiciones, ¿cierto? Solo que la tengo afirmándola y la tengo negándola. ¿Cómo le diría yo este argumento? ¿Qué me quieren decir estos conectores que tengo acá? ¿Quién me lee esta primera premisa que les estoy señalando? ¿Qué querrá decir ese conector? ¿Mm? Sí, entonces. Ok, sí, entonces, ¿cómo quedaría con la P y con la Q? ¿Cómo leo esto que tengo acá? Si es sí y es entonces. Sí. ¿Cuál es esta proposición? ¿Qué letra es esta? Ok. P. Entonces, si P, entonces Q. Q. Perfecto. ¿Cuál sería una proposición en lenguaje natural? ¿Qué le podemos colocar a P y qué le podemos colocar a Q?
P puede ser, yo salgo de mi casa, ¿cierto? Y Q puede ser, si yo, perdón, está lloviendo y me mojo. Entonces, si yo salgo de mi casa, entonces está lloviendo y me mojo. Implica, quiere decir que si yo hago P, me conduce a Q. Si salgo de mi casa en este momento, entonces está lloviendo y me mojo. ¿Cuál será este conector que tenemos acá? ¿Qué me representa este conector? Y, pero no ser el pequeño. Perfecto. No, solo este, está bien. Es y es una conjunción, ¿cierto? Y niego Q. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Cómo leo yo toda esta partecita del argumento que tengo ahí? Si P, entonces Q y no Q. Así lo leo, ¿cierto? Entonces, en lenguaje natural sería, si yo salgo de mi casa en este momento, ¿cierto? Entonces me mojo porque está lloviendo y no me mojo. Al inicio les decía que a veces no hay mucha coherencia en los argumentos cuando los expresamos de manera natural, ¿cierto? No pasa nada, no tiene nada que ver. ¿Esto qué significa? Ya les había dicho en el anterior, ya habíamos dicho esto qué significa. Entonces, no P. Ahora, ¿cómo leo eso en lenguaje natural? Si yo salgo de mi casa en este momento, entonces me mojo porque está lloviendo y no me mojo. Entonces, no salgo de mi casa, ¿cierto? Eso lo traduce como tal este lenguaje simbólico. Vamos a mirar este tercer ejemplo. ¿Cuántas proposiciones tengo? En el tercero, ¿cuántas proposiciones vemos ahí? 3. 3. ¿Cuáles son? PQR. Perfecto, PQR, ¿cierto? En el cuarto, ¿cuántas proposiciones tengo? 3. Seguro 3. No, 4. PQRS. 4. PQRS, perfecto, muy bien. Entonces vamos a mirar la fórmula que nos dice 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones, ¿cierto? Si tengo 4, sería 2 a la n, ¿cierto? 2 a la 4. ¿A qué es igual 2 a la 4? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿cierto? Entonces, para construir las tablas de verdad es que resulta tan importante esta formulita que tengo acá. Si tengo 3 proposiciones, como en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto será 2 a la 3? ¿Cuánto será 2 a la 3? ¿A qué es igual 2 a la 3? Muy bien, Luisa, por ahí 8. me había dicho el anterior. Perfecto. 2 a la 3 es 8, ¿cierto? Entonces significa que voy a tener 8 filas. Ustedes dirán, ¿filas para qué? Si es que no hemos visto tablas de verdad, ¿cierto? Ténganlo ahí presente que ya les voy a explicar ese valor cuándo es que nos va a interesar. Cuando se tiene entonces el argumento en lenguaje simbólico, es decir, estos que están aquí son argumentos en lenguaje simbólico. Cuando se tienen esos argumentos se determinan los conectores lógicos. ¿Ese argumento que teníamos ahí tiene conectores lógicos? Claro que sí. Sí, entonces, o, y, sí, entonces, ¿cierto? Esos son los conectores lógicos. Se determinan entonces los conectores lógicos, de la cantidad de ellos depende el número de columnas en la tabla. Si existen negaciones, ya les explico esto en la tabla como tal. Si existen negaciones en el lenguaje simbólico, vamos a tener una columna específica para las negaciones. También se identifican los signos de agrupación, es decir, esos paréntesis o esos corchetes. Por último, se calcula el valor de verdad según los conectores lógicos presentes en el lenguaje simbólico, según las tablas de verdad que veíamos ahora y que les decía que dependen de cada conector. Bueno, vamos a mirar aquí. Vamos a hacer esta tablita. Vayan haciendo ustedes allá, ¿listo? En este argumento que tenemos acá, ¿este argumento en qué lenguaje está? ¿Simbólico o natural? Simbólico. Simbólico, perfecto, claro que sí. Por ahí no nos están diciendo, Ana está estudiando, hoy está lloviendo, no nos están diciendo nada en el lenguaje en el que nosotros hablamos, ¿cierto? Está totalmente con símbolos. Entonces, vamos a mirar qué hacemos acá. Perdón. ¿Cuántas proposiciones tenemos en este lenguaje simbólico? 2.
2, ¿cierto? ¿Cuáles son? P y Q. P P y y Q, Q. perfecto, perfecto. Tenemos 2, si aplicamos la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que tenemos, ¿será que cuántas filas vamos a tener? 4. 4, porque 2 a la 2 es igual a 4, ¿cierto? 2 por 2, 4. La tabla de verdad tendrá 7 columnas. Vamos a ver por qué. Nos dice que 2 proposiciones simples. Claro que sí, porque tenemos 2 proposiciones que son P y Q, ¿cierto? 2 negaciones. Tenemos nuestras 2 proposiciones negadas. No P y no Q. Irían 4. Más 3 conectores lógicos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos conectores lógicos que tenemos? Este que está aquí, este que está aquí y este que está acá. Vamos a mirar entonces cómo se construye esa tabla. Iniciamos por las proposiciones simples y las negaciones. Entonces, las proposiciones simples son P y Q, ¿cierto? Y las negaciones son no P y no Q. ¿Hasta ahí es claro? Por favor, me cuentan. Porque vamos a construir esta tabla de verdad. Sí, ¿Hasta ahí profe. tenemos claridad? Ok, Sí. listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, entonces, dijimos que ¿cuántas filas íbamos a tener? 4 porque tenemos 2 proposiciones, ¿cierto? 2 a la 2 es 4, por eso tenemos 4 filas, las que son horizontales, ¿cierto? Ahora, nuestra primera proposición simple es P. Como tenemos 4 filas, vamos a repartir en la mitad exacta quiénes son verdaderas y quiénes son falsas. ¿Cuál es la mitad de 4? ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. 2. 2, ¿cierto? Por eso tenemos 2 verdaderas y 2 falsas. En las proposiciones simples empezamos a ubicar las verdades. 2 verdades y 2 falsedades, ¿cierto? Ahora la mitad de 2, ¿cuál es? 1. 1. Por eso en la siguiente proposición simple ubicamos un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. ¿Listo? Hacemos lo mismo para las columnas de la negación, pero empezamos con las falsas. Igual, 2 falsas, 2 verdaderas y luego una falsa, una verdadera, una falsa y una verdadera. Y ya creamos nuestra tabla de verdad con los valores de verdadero y falso para mis proposiciones simples y para mis negaciones. ¿Hasta aquí claro o hay alguna pregunta? Profe, y si fueran más filas, ¿cómo se harían? Por ejemplo, donde fueran 6, ¿se harían 3 verdaderas y 3 falsas? Perfecto, muy buena pregunta, Edith. Nunca van a ser 6 porque vamos con divisores de 8, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener 2, 4, 8, 16, ¿cierto? Pero la pregunta es muy buena, sobre todo si, por ejemplo, son 8, ¿cierto? Si son 8, ¿cuántas verdades ubicaríamos acá? Estamos a 4, porque sí me pueden. 4, perfecto. Ubicaríamos 4 verdades y ¿cuántas falsedades? 4. 4, perfecto. Si son 16, ¿cuántas verdades ubicaríamos en la primera columna? 8. 8. ¿Y cuántas falsedades? 8. Perfecto. En la segunda columna, si estamos hablando de 8 y 8, sería de 16, ¿cierto? Entonces irían 8 y 8. ¿Cuántas irían en la segunda columna? ¿Cuántas verdades? 4 y 4 falsas. 4 y 4, luego 2 y 2 y luego 1 y 1. No sé si es claro. Edith, ¿me cuenta? Sí, profe, ya entendí. Vale, Gracias. perfecto. Vale, con mucho gusto. Bueno, hasta acá llevamos solo 4 columnas. Nos dijeron que eran 7, dependiendo de el número de proposiciones que tengo, de negaciones y de los conectores, ¿cierto? Avancemos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos las premisas simples, tenemos las negaciones. Ahora tenemos que hacer una columna en la tabla de verdad para conocer mi primera premisa. La primera premisa es lo que me aparece agrupadito. Miren los paréntesis siempre de adentro hacia afuera. ¿Será que de adentro hacia afuera qué voy a mirar primero? ¿El paréntesis o los corchetes? ¿Qué miramos primero? Paréntesis. Paréntesis, claro que sí. ¿Y ese paréntesis qué me dice? ¿Cuál sería esa premisa que tengo aquí? ¿Cómo leo esto? Si P, entonces Q. Perfecto. Si P, entonces Q, ¿cierto? Entonces, esa va a ser mi siguiente columna. Si P, entonces Q.
Recuerden que yo les decía que es muy importante que tengamos las tablitas de verdad a la mano, ¿cierto? Vamos a mirar específicamente la tabla de este conector que es el condicional, ¿cierto? Entonces, esa tablita, ¿cómo la forma? Tenemos, si ustedes entran a internet, si tienen acceso a internet, entren y busquen tablas de verdad. Y allí van a encontrar la tabla de verdad para el condicional o escriban en Google tablas de verdad para el condicional, que es este conector, ¿cierto? Entonces, ahí nos dicen que vamos a tener dos proposiciones P y Q, ¿cierto? Entonces, nos dice que si las dos son verdaderas, nuestro resultado será verdadero. Si no, espérenme y se las busco por acá para que la tengamos de una vez. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. profe. Ok. Entonces, miren acá. Tengo la tabla, vamos a mirar esta que está acá primero, ¿listo? Nos dicen que si mi primera proposición, aquí me ponen A y B, pero ya sabemos que de las que nosotros estamos hablando acá son P y Q, ¿cierto? Entonces, si mi primera proposición es verdadera y la segunda también, el resultado para este condicional es verdadero. Si la primera es falsa y la segunda verdadera, el resultado es verdadero. Si las dos son falsas, es verdadero. Solo es falsa cuando tengo mi primera proposición verdadera y la segunda proposición falsa. Si le ponemos lógica realmente a esta tabla, ¿cómo la comprenderíamos? No podemos decir, si salgo en este momento a la calle, entonces no me mojo. Es falso, ¿cierto? Porque si salgo a la calle me mojo porque está lloviendo. Nosotros no podemos decir eso, ¿cierto? Pero sí podemos decir, si no salgo en este momento a la calle, entonces me mojo. ¿Por qué me puedo mojar? Porque puedo estar en el patio de mi casa y me voy a mojar. Entonces, esta sí es verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que conocer? En esta tablita de condicional, se lo van aprendiendo con el tiempo. Esto no es que se lo aprendan de la noche a la mañana, requiere realmente precisamente analizar, tener mucha lógica y hacer muchos ejercicios para saberlo. Por el momento, ¿qué les recomiendo? Que tengan estas tablas, búsquenlas así para cada conector, la tabla del condicional, del bicondicional, también la del y o conjunción, la del o disyunción. Entonces, en esta que es del condicional, ¿qué vamos a concluir? Que todo lo que sea primero verdadero y luego falso es falso y todo lo demás es verdadero, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el ejercicio que nosotros estamos haciendo, que es este que está acá. ¿Qué proposiciones vamos a mirar específicamente? Si P, entonces Q, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta las negaciones para construir esta columna. ¿Será que tenemos en cuenta las negaciones? ¿Las necesitamos? No. No, ¿cierto? Simplemente vamos a mirar si P, entonces Q. Entonces, P, esta columna que está acá con esta que está acá. P en la primera fila, ¿cómo está? Verdadero. Verdadero. ¿Y Q? Verdadero. Verdadero, verdadero es igual a verdadero, Verdadero. ¿cierto? Perfecto. Ahora, en la segunda fila, ¿cómo está P? Verdadero. Verdadero. ¿Y Q? Falso. Falso. ¿Qué dijimos? Que solo es falso el condicional cuando la primera es verdadera y la otra es falsa. Por lo tanto, aquí colocamos falso. Las dos siguientes están falso verdadero y falso falso, ¿cierto? Recuerden que la única que es falsa es cuando tengo verdadero falso. Por lo tanto, estas son verdaderas. Y así construimos entonces esta columna. Me cuenta, por favor, si es claro o si no es claro. Si tenemos alguna pregunta, no importa qué pregunta, cuéntenme, por favor. En el chat, si quieren, también me pueden escribir, ¿vale? Nada. Bueno, yo asumo que no tenemos preguntas, ¿no? No se queden con dudas porque a medida que avanzamos, los ejercicios se hacen mucho más complejos y esto lo tienen que manejar, ¿listo? Entonces, no nos quedemos con dudas que tengamos, cualquier cosa, me cuentan.
Vamos ahora para la siguiente columna. ¿Cuál será mi siguiente columna si de todo esto que yo tengo acá ya hice el paréntesis? ¿Ahora qué seguirá? ¿Qué me faltará hacer? Sigue la llave. La El otro llave, los corchetes completos, solo hice esta es partecita, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Me falta hacer los corchetes completicos. ¿Cómo sería eso? Entonces es todo lo que tenemos acá. Si P, entonces Q y no Q. ¿Qué ya tengo de esto? De esto que les estoy señalando, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que ya tengo? lo del paréntesis. Lo del paréntesis. ¿Cómo se llama lo del paréntesis? ¿Cómo lo llamamos? Si P, entonces Q. Perfecto. Si P, entonces Q. ¿Cuál es este conector? Y I. ¿Y cuál es mi otra premisa? no Q. No Q. ¿Tengo no Q? No. Ya tengo la columna de no Q. ¿Será que no? No. Sí, ya. Sí, sí, Ah, sí, no, ya. sí, ya. Ya, Sí, sí. mírenla acá, me están señalando la columna 4, ¿cierto? Y ya tengo la 5, que fue la que hice, ¿cierto? La de si P, entonces Q. ¿Qué tabla de verdad tengo que mirar para resolver esta columna? Conjunción. 4 y La, 5. perfecto. Sí, voy a mirar las columnas 4 y 5, pero mi tabla de verdad va a ser ¿cuál? Conjunción. Esa es la tablita que tengo que mirar porque tengo aquí mi conector I. Entonces nos vamos a buscar una tabla de conjunción. Entonces es igual, escriben tabla de verdad con función. Eso sale ahí en internet por todos lados, ¿cierto? ¿Qué me dice mi tabla de conjunción entonces? Básicamente me está diciendo, esta que está acá me puede servir. PQ, sí. Esta es una conjunción, miren. Entonces, ¿cómo concluyen ustedes esta tabla de verdad? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo se concluiría esa tabla de verdad? ¿Cuándo es verdad y cuándo es falso? ¿Cómo concluimos esa tabla de verdad? Es verdadero si solo es verdadero. Exacto. Solo Si tiene tenemos falso, una. es falso. Ok, muy Sí. bien. Solo concluimos una verdad cuando las dos proposiciones son verdaderas. No me importa si una de las dos es verdadera, si la otra es falsa, eso es falso, ¿cierto? Como que para comerme el cuento tienen que tener las dos verdades, si no, no hay nada, ¿cierto? No podemos decir que una sea, por ejemplo, está haciendo sol y está lloviendo. Bueno, que eso sí puede suceder, ¿no? Pero a lo que me refiero es que lo que veíamos en el ejemplo anterior del triángulo, ¿se acuerdan que teníamos un triángulo que era esa figura y es de color azul? Se tienen que cumplir esas dos condiciones, esas dos proposiciones. La figura tiene que ser un triángulo y ese triángulo tiene que ser de color azul, ¿cierto? Tienen que cumplirse las dos. Si se cumple una que sea triángulo, pero el triángulo es amarillo, no nos sirve. Si se cumple que tengo un círculo y es azul, tampoco se cumple. Y si es un círculo y es amarillo, menos, ¿cierto? Entonces recuerden, en la tabla de verdad de la conjunción, es decirte, y para que una conclusión sea verdad, las dos proposiciones tienen que ser verdad, ¿cierto? Volvemos entonces a nuestro ejercicio. ¿Cuáles vamos a mirar? Esta y esta. El orden es importante, ¿no? Esta va primero, porque primero vamos a mirar si P, entonces Q, ¿cierto? Y esta va después. Entonces, ¿cómo sería en la primera? Si P, entonces Q, ¿cómo está? En la primera fila. ¿Cómo estará si P, entonces Q? De la primera fila. Mírenme acá, ¿cómo está? ¿Esto qué es? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Y no Q, ¿cómo está? Falso. Falso. ¿Será que verdadero o falso? ¿Qué es en mi tabla de sí? Falso. Falso. Falso, ¿cierto? Ahora miremos acá, falso verdadero. ¿Eso qué es? En la tabla del sí, del i, perdón. Falso.
falso. ¿Verdadero, falso? Ya dijimos que era falso. Tengo verdadero, verdadero. ¿Cómo es? Verdadero. Verdadero. Es muy importante que tengan en cuenta las tablitas. Mire que la tabla me dice que solo es verdadero si las dos son verdaderas, ¿cierto? Y aquí se cumple que las dos son verdaderas. Ahora, ¿qué me faltará de todo mi argumento en lenguaje simbólico? Ya tengo todo esto, ¿cierto? ¿Qué me falta? Todo. Lo de afuera de la llave. De las llaves Unir o de los todo. corchetes. Unir todo, perfecto. Ya tengo todo mi antecedente, todo lo que está antes de esta flecha, ¿cierto? ¿Qué me falta? Unirlo con no P. ¿Será que yo tengo no P? ¿Ya tengo Sí, columna de no P? Sí, ¿cierto? ¿Y ya tengo todos los corchetes? sí, claro. Listo, lo acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese final. ¿Cuál conector, cuál tabla de qué conector vamos a mirar para hacer esa última columna? El 3 y el 6. Vamos a mirar las columnas, exacto, la 6 y la 3, pero ¿cuál es el conector que vamos a utilizar Sí, para buscar entonces. la tabla de verdad? Sí, entonces, ese conector se llama condicional, ¿cierto? Condicional. Que es este que está acá. Ya habíamos buscado por ahí esa tablita, ¿cierto? Vamos a mirar por acá donde la dejamos. Esta, el condicional. ¿Qué era lo que nos decía el condicional? ¿Será que todas son verdaderas en esa tabla del condicional? ¿O cuál es mi excepción? Solo es Eh, falso cuando la segunda es falsa. Sí. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cierto? Esa sola es falsa. Entonces, vámonos a mirar nuestro ejercicio. ¿Qué vamos a mirar? La columna 6 y la columna 3. Ojo con el orden. Así está esta primera. La primera que vamos a mirar es la primera que tengamos en nuestro lenguaje, en nuestro argumento, perdón, en lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, primero miramos la 6 y luego miramos la 3. ¿Qué tenemos en la 6 en la primera fila? Falso, profe. Falso, perfecto. ¿Y en la 3 en la primera fila? Falso. Falso. Por lo tanto, el resultado es verdadero, ¿cierto? Verdadero. Ahora, dijimos que solo es falso cuando tengo verdadero o falso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar de aquí, de esta columna, cuál es la verdadera. ¿Qué fila es verdadera en esta columna? La última. La La cuarta. última, perfecto, la cuarta. Ahora, solo es falso si esta es verdadera y la otra es falsa. Vamos a mirar aquí qué pasa. No es falsa, ¿cierto? En la columna 3. Conclusión de esto, todas serán verdaderas. Así vamos aprendiendo cómo jugar con esas tablitas de verdad. Como todas son verdaderas, ¿han escuchado hablar de tautologías, contingencias y contradicciones? ¿Han escuchado eso por ahí en la guía? Tautologías, contingencias y contradicciones. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Sí o no? No, señora, por mi parte no. No. Ok, bueno. Cuando ustedes desarrollen los ejercicios, creo que sobre todo el 1 y el 2, van a tener que decir si la tabla de verdad que crean es una contingencia, es una tautología, es una contradicción. Entonces, cuando todas son verdades, es decir, cuando tenemos aquí todas verdades, hablamos de una tautología. Escríbanmelo por ahí para que ustedes lo tengan presente y sepan cuando vayan a hacer el ejercicio. Cuando todas son verdad, tengo una tautología. Ahora, aquí tenemos que mirar que la última que vamos a revisar para saber si es una de esas tres es la última, es decir, la que me incluya todo mi argumento en lenguaje simbólico. Por eso miramos esta que está aquí sombreadita en naranja. Entonces, cuando todas son verdades, tenemos una tautología. Cuando todas son falsas, tenemos una contradicción. Y cuando tenemos verdaderas y falsas, es una contingencia. Por eso es que esta es una tautología. Claro, hasta acá, hasta este momento, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud? Los Profe, una escucho. pregunta.
¿Por Sí, qué al Jamie. final de la tabla usaron la tabla de contingencia, la tabla de, ay, no sé cómo se llama, la del Condicional. el No, condicional, no, ahí no utilizamos la del i. Espérame un segundo. al final para determinar, En esta, ¿cierto? sí, eso, Este es el conector porque mira que estamos uniendo todo el corchete que ya lo hicimos acá. Este es todo el corchete, ¿cierto? Y ya lo hicimos, ya conocemos la columna de él. Ahora lo vamos a unir con no P, que es lo que nos falta para tener el argumento completo. Entonces, ¿qué estamos usando para unir ese corchete, todo lo del corchete, que es esto que tengo acá, con esta conclusión? Lo que estamos utilizando es esto, mírame, el conector, el condicional, que me representa sí, entonces. Si esto, entonces esto. Entonces por eso usamos ese conector. No sé, Jamie, si es claro. entonces según el condicional que haya uniendo lo que falte, así para unirlo es el que con esa tabla se evalúa entonces la última Exacto, parte. perfecto. Bien. Esta es la tabla que vamos a buscar. Por eso acá que estábamos uniendo, mira, lo del paréntesis que ya lo habíamos hecho con la no Q, ¿cierto? Para completar lo del corchete. Entonces, ¿cuál condicional estamos utilizando? ¿Cuál es el De condicional que me une? conjunción, El de de I. conjunción que me representa y perfecto. Entonces, por eso utilizamos la tabla de la conjunción. Siempre depende del conector que estemos utilizando y qué partecita de nuestro argumento en lenguaje simbólico estamos desarrollando. ¿Claro, Jamie? Sí, profe, gracias. Vale, perfecto, con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Quizás me dice que no. Ok, necesito que nos quede por favor muy claro. Necesito que de acá salgamos realmente a hacer esos ejercicios que no hemos desarrollado para que podamos cumplir con esa tarea. Profe, contingencia era una verdadera, que tuviera resultados verdaderos y falsos. Ok, ¿Solo dos? verdaderos y falsos. En la contingencia vamos a encontrar acá. Espérame, les busco aquí un ejemplo para que alguien más me va a preguntar, ya los escucho. Coloquemos contingencia, tabla de verdad. Mírame, una contingencia es esto, ¿sí ven? Vamos a tener resultados tanto verdaderos como falsos. ¿Claro, Jamie? Sí, señora, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más me iba a preguntar? No sé si Edith. Sí, profe, cuando son verdaderos y verdaderos, ¿cómo se llama? Cuando solo tengo verdaderos, Ajá, como el ejemplo que estamos desarrollando acá, es una sí, señor. tautología. Mira, acá está, tautología. ¿Y cuando son falsos? Cuando son solo falsos, es una contradicción. Les repito, ¿vale? Todos verdaderos, tautología. Todos falsos, contradicción. Verdaderos y falsos, contingencia. Gracias, profe. Vale, con gusto. Bueno, si no tenemos más dudas, entonces vamos a avanzar. Ahora vamos a pasar a un jueguito acá. Necesito que me ayuden a responder, ¿vale? Vamos a jugar falso y verdadero. Vamos a aplicar todo eso que hemos aprendido. Entonces, vamos a jugar verdadero o falso. Pregunta 1. Al aplicar el conector lógico de la conjunción, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas. ¿Esto qué quiere decir? Las tablitas. Pensemos en la tablita de la conjunción que la vimos por ahí, que es la de y, ¿cierto? Y nos dice, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas. Recuerden que les mostré la tablita. ¿Eso será verdadero o será falso? Piensen en la tabla de conjunción. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. Recuerden que les dije que todas son falsas, menos cuando las dos son verdaderas, ¿cierto? Eso es verdadero. Efectivamente, el valor de verdad al usar la conjunción, que es y, será verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Muy bien. Pregunta 2. La fórmula para determinar el número de filas que debe tener una tabla de verdad está dado por 2xn, siendo n el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. Para saber cuántas filas voy a tener, recuerden que les expliqué eso. ¿Será que la fórmula es 2xn?
No, Es 2 a la n, ¿no? No, Es profe. 2 a la n, perfecto, muy bien. Entonces, ¿esto es falso o verdadero? falso. Falso. Falso de toda falsedad, muy bien. La fórmula para determinar el número de filas de una tabla de verdad está dada por 2 a la n, como ustedes me dijeron, siendo n el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. Muy bien, vamos súper bien. Pregunta 3. Cuando una tabla de verdad en su resultado final da una combinación de falsos y verdaderos, ¿clasificamos esa tabla como una contingencia? Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero, lo acabamos de aprender, ¿cierto? Eso es verdadero, falsos y verdaderos, contingencia. Muy bien, siguiente. Para el conector lógico del condicional, ¿cuál es el condicional? ¿Cómo lo represento en símbolo? La Una flechita. flecha. Una flecha, perfecto, con una sola dirección, ¿cierto? Podemos indicar que será verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Para ese conector lógico, que es el condicional, podemos indicar que será verdadero cuando el antecedente, es decir, lo que tengo antes de la flecha es verdadero y mi consecuente es falso. Recuerden lo que les expliqué de Sí, esa tabla. verdadero. Creo que no, usted ¿Seguros? había dicho que tenían que ser El las dos falso. verdades para poder ser verdadero. ¿Qué les dije específicamente de esa tabla? Que primero tiene que ser verdadero, después falso. Para que sea que verdadero o falso. Para que sea verdadero. ¿Seguros? No. No, tiene que ser Para Cuando primero la primera es falso. verdadera y la otra es falsa, es falso. Perfecto. Recuerden que todas son verdaderas, excepto cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Esa es la única falsa en esa tabla de verdad del condicional. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Espérenme, porque yo creo que tengo por aquí. Ay, no. Ay, qué bolas que Porque es tengo. verdadero, profe. ¿Será verdadero? Espérenme, ya se No, es los pongo falso. de nuevo porque me fui. Espere. Este no era. Espérenme porque me fui. Cerré sin querer. Cerré lo que no iba a cerrar. Mientras analícenla, estén ahí súper filos analizándome esa situación. ¿Cuándo les dije que era falso la tabla del condicional? Cuando la primera era verdadera y la segunda era falsa, entonces sí es verdadero. Espérenme, lo leemos de nuevo. Estas son las cascarillas. Ay, ¿no era esto? Uy, chicas, ahora me perdí. Claro que íbamos ahí. Ahora hemos pasado a leyes de inferencia. ¿Por qué no me deja ver esta cosa? Espérenme un segundo, perdón. Creo que vamos en acá. No, esto no. Dios, tú. Espérenme un segundo. Actividad de aprendizaje era. Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué pena con ustedes? Vamos a hacerlas de nuevo. Cuando aplicamos el conector lógico de la conjunción, solo será verdadero. ¿Esto ya nos había salido? Cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderos. Sí, esto ya nos había salido. ¿Esta es verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera, profe. Verdadera, ¿cierto? Esta sí ya la aprendimos súper bien. Es más fácil. La fórmula para determinar el número ¿habíamos dicho que era verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Perfecto. Cuando una tabla de verdad en su resultado final de una combinación da falsos y verdaderos, podemos clasificarla como una contingencia, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadera. Verdadero. Verdadero. Bien.
súper. Y vamos acá. Para el conector lógico del condicional podemos indicar que será verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Eso es Falso. Es verdadero? falsa, profe. Es falsa. Sí, falso. Ahora sí. Falso. Es que no habíamos leído bien. Perfecto. Recuerden que en Sí. esa tabla, muy bien, eso está muy bien. En esa tabla del condicional, la única que va a ser falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esa es la única falsa. ¿Listo? Súper bien. Bueno. Pregunta 5. Al aplicar el conector del bicondicional, ese no lo vimos ahorita, pero también es importante que lo sepamos. Cuando aplicamos el bicondicional, será verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Resulta que cuando tenemos ese bicondicional, es verdadero si tenemos dos verdaderas y es verdadero si tenemos dos falsas. Es decir, si son igual, verdadero, verdadero, falso, falso, es verdadero. Pero si tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, esas son falsos. Entonces, al aplicar el conector del bicondicional, será verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. Eso es verdadero. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer un cuisecito de tablas de verdad. Según la clasificación de las tablas de verdad, la tabla de la imagen corresponde a una. Esto sí ya lo aprendimos. ¿Eso qué será? Contradicción. Contradicción. ¿Será que sí es una contradicción? Contradicción. Perfecto, eso es una contradicción. Bien. son falsas. Perfecto. Segunda pregunta. Al utilizar el conector lógico de la disyunción, recuerden la disyunción, el valor de verdad será falso cuando disyunción es la del O. Esa tampoco la vimos, ¿cierto? No vimos esa tablita de verdad. Entonces les chismoseo. En la tabla de verdad de la disyunción, solo será falso si las dos son falsas. Todo lo demás es verdadero. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La tercera. ¿Ambas proposiciones son falsas? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Claro que sí, por eso les decía, solo será falsa si tanto las dos proposiciones P y Q, A y B, cualquiera, son falsas. Entonces, ambas proposiciones son falsas. Correcto. Las tablas de verdad sirven para, estas sí me las tienen que responder ustedes, demostrar la validez de un argumento, encontrar la respuesta del lenguaje simbólico u organizar las proposiciones compuestas. Creo La ¿Para que qué primera. nos sirve? Demostrar, claro que sí, con eso demostramos qué tan válido es un argumento. Bien. Pregunta 4. No es un conector lógico. ¿Cuál de estos no es un conector lógico? Adjunción, la Adjunción. primera, profe. adjunción no existe, creo. Perfecto. Condicional, sí lo es, ¿cierto? Disyunción, también lo es, perfecto. Adjunción. Quinta y última pregunta. Al aplicar el conector condicional, la combinación será falsa cuando. Esta sí se la tienen que saber. ¿Cuál será la respuesta? Cuando utilizamos el condicional, la combinación es falsa cuando. Esta la vimos muchísimo. El tercero. La última. El antecedente Perfecto. de esa. Perfecto, cuando tenemos verdad falso, ¿cierto? Muy bien. Súper, súper, súper bien. Bueno, nos fue muy bien. Algunas conclusiones de este tema. La determinación de la validez del argumento se encuentra a partir del valor de verdad de la interacción o la relación de los conectores. Los conectores son súper importantes para determinar si un argumento es válido o no. Para realizar la tabla de verdad es importante la identificación de las proposiciones simples. Fue lo primero que hicimos, ¿cierto? ¿Cuántas proposiciones tenemos para saber cuántas filas vamos a tener? Las proposiciones simples, luego sacamos las compuestas, que son las que estaban entre paréntesis o entre corchetes, y es muy importante la presencia de los conectores lógicos. Bueno, hasta aquí entonces tenemos esa temática. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo les pareció esa partecita? La asistencia, Daniel, se las paso ahorita más adelante.
Está ¿Cómo muy nos bien pareció? explicado, profe. Ya entendí. Sí, Jamie. Ok, perfecto. Me alegra muchísimo, muchísimo. ¿Tenemos dudas hasta acá o ya estamos como claros? Muy bien, Daniel. Para hacer los ejercicios 1 y 2. Yo creo que ya tenemos las herramientas, ¿cierto? Para hacerlos. Bueno, vamos a mirar ahora con qué seguimos acá, con lo que nos da más dolor de cabeza, que son las leyes de inferencia. Vamos a ver lo fáciles que son. Una forma es determinar si mi argumento es válido o no con las tablas de verdad, que fue lo que ya hicimos, ¿cierto? Otra forma es con las leyes de inferencia. Vamos a mirar entonces qué pasa. ¿Han escuchado todo eso de modus poniendo ponis, tolendo tollens, silogismo hipotético? ¿Han escuchado o han visto eso por ahí en la guía, los que la han revisado? Sí, lo escuché la clase pasada, pero no alcancé a entender bien. Ok, a veces como que nos hablan de eso y quedamos locos, ¿cierto? Decimos, uy, Dios mío, ¿qué es toda esa vaina? Pero ya vamos a ver que es muy, muy, muy sencillo. Entonces, empezamos con leyes de inferencia. ¿Qué serán? Bueno, ¿qué nos permiten esas leyes de inferencia? Específicamente identificar de manera muy clara cada uno de los métodos con los cuales podemos demostrar la validez de un argumento. ¿Qué tan válido es mi argumento? ¿Qué hacemos? Aplicamos unas reglas que ya están planteadas y son como una estructura ya fijada con la que yo comparo mi argumento, lo que yo estoy teniendo, para ver si en cuál encaja. Básicamente esas son esas leyes de inferencia. Bueno, esto es un video que no sé si sea importante. Creo que no es tan importante. ¿Están escuchando o no? Cuando yo se los Sí, proyecto, ¿sí? Ah, bueno. Esperemos aquí un momentico. Esto es importante. Un razonamiento hace, digamos que hace referencia al argumento que nosotros tenemos. En nuestro argumento tenemos premisas y tenemos conclusiones, ¿cierto? Entonces era más o menos lo que veíamos ahora. Todo lo que estaba antes de la flecha eran mis premisas y todo lo que tengo después de la flecha es mi conclusión. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Como definición, entonces tenemos que esas leyes de inferencia en un cálculo lógico, esas leyes o reglas son esquemas formales, eso ya está establecido, esa estructura ya está establecida, ¿cierto? ¿Para qué nos ayudan? Específicamente para derivar las fórmulas que están bien formaditas, que serían las conclusiones a partir de las premisas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? Esto que está aquí. Tengo que identificar las premisas y la conclusión en el argumento que yo tengo. Les recuerdo, ese argumento debe estar en lenguaje simbólico, ¿listo? No en lenguaje natural. Si lo tenemos en lenguaje natural, lo tenemos que pasar a simbólico para ahí sí aplicar las leyes de inferencia. Necesitamos construir la tabla de verdad donde se encuentran incluidas las premisas y la conclusión, como ya aprendimos, ¿cierto? Revisar que el resultado de la tabla de verdad sea una tautología. Es muy, muy importante tener en cuenta que el resultado de la tabla de verdad sea una tautología. Organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Ya les digo cómo es eso. Y ahí sí vamos a aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Repetimos el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Vamos a ver en qué consta todo eso. Revisemos aquí que tenemos unos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Básicamente, las premisas, la conclusión y la regla de inferencia. Bueno, aquí están las famosas leyes de inferencia. Empezamos con modus poniendo ponis. Es la más sencilla. ¿Qué será? Miren, mírenme aquí muy, muy atentos, por favor. Un segundito. Entonces, ¿qué me querrá decir esta primera premisa que tengo acá? Estos son mis premisas
y esto que tengo aquí abajo, o con una línea trazada, o con estos tres punticos es mi conclusión. Lo que está antes de esos tres punticos o de una línea trazada son premisas. Lo que está después de los tres punticos o de la línea en la conclusión. Mi primera premisa, ¿cómo la leo? ¿Cómo se leerá eso? P, entonces Q. Ajá. ¿Qué nos faltará en esa primera premisa? Está muy bien, solo nos falta algo muy pequeñito. El sí. Exacto, el sí. Cuando tenga el condicional digo si esto, entonces esto. Entonces, ¿cómo lo leería? Sí, P, entonces Q. Exacto. Si P, entonces Q. ¿Cuál es mi segunda premisa? P, entonces Q, no Q. Aquí no tenemos nada de nos. Aquí no tenemos nada negativo. Estamos en esta. Modus poniendo pones. Esta es la Es lo primera mismo, premisa. de arriba. La- Si mírenme P, acá. entonces Q. ¿O qué Esa es diferencia la hay en los primera. punticos? Ok, esta es la primera premisa solamente. Si P, entonces Q. La segunda es esta. ¿Qué tenemos debajo de la primera? La segunda, ¿cuál es? ¿Qué tengo P. aquí? P. Esa solita es mi segunda premisa. Entonces ahora les decía, tenemos que ubicar las premisas de manera vertical, ¿cierto? Tenemos una primera premisa que es si P, entonces Q, y una segunda premisa que es P. Esas serían mis dos premisas. ¿Hasta ahí claro o tenemos alguna pregunta? Señora. Ok, ahora les dije que cuando tenemos los tres punticos, esa sí es una conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Q. ¿Cierto? ¿Qué nos dice entonces la ley de inferencia de modus poniendo ponens, que es la que más les aparece por ahí? Si tengo P, entonces tengo Q, ¿cierto? Escojo P, perdón. ¿Cuál es mi conclusión entonces? Q. Esta es la estructura. Para ustedes decir, ese argumento que a mí me están dando aplica para modus poniendo ponens. ¿Qué tenemos que ver? Que la primera premisa sea un condicional, es decir, que tenga este conector. Que la segunda premisa sea una de las proposiciones que yo tengo en la primera. ¿Cuál es? El antecedente, ¿cierto? Y que la conclusión sea el consecuente de la primera premisa. Eso es lo primero que yo tengo que identificar. ¿Qué tengo realmente en esa ley de inferencia? Si cumplo con que sea la primera premisa un condicional, la segunda premisa el antecedente de ese condicional y la conclusión el consecuente de ese condicional, yo digo que la regla que aplica para lo que yo estoy haciendo es modus poniendo pones. Entonces, en este caso, en una de las premisas, como nos dice aquí, debe existir un condicional, ¿cierto? Que es entonces o implicación. La regla poniendo ponen significa afirmando, afirmo. En este enunciado del condicional establece que sí, el antecedente, que es el primer término, es afirmativo, necesariamente se afirma el consecuente. Entonces, este es el antecedente, este es el consecuente. Si yo digo, si P entonces Q, estoy afirmando a P. La conclusión, afirmo al otro, afirmo a Q. Y esto sería modus poniendo pones. Me cuentan si esta ley de inferencia es clara o si tenemos alguna pregunta. ¿Es claro o no? Díganme algo, por favor, si hay claridad, si no hay claridad. Sí, profe. Ok, bueno. Ahora tenemos modus tollendo tollens. ¿Cuál será la primera premisa? Si P, entonces Q. Perfecto. La segunda, No Mm, Q. y concluyo. No Q, Entonces no no P. Q, no P. Entonces no P Exacto, exacto. Es muy parecida a modus poniendo ponens, pero ¿qué hace tollendo tollens? Me niega una de las dos. Cuando me niega el consecuente, entonces la conclusión es que niego el antecedente, ¿cierto?
Vamos a hacer algunos ejemplitos para entender esto. Si P, entonces Q. Entonces podríamos decir la misma historia. Si está lloviendo y yo salgo, me mojo, ¿cierto? Entonces, si está lloviendo y salgo a la calle, entonces yo me mojo, ¿cierto? Tengo, si está lloviendo, ¿cuál es la conclusión entonces? Que yo me voy a mojar, ¿cierto? Algo tan sencillo como eso. ¿Quién me da un ejemplo con modus ponendo pones? Reemplazándolo, colocando ese lenguaje simbólico en lenguaje natural. ¿Mm? ¿Cuál sería un ejemplo de modus ponendo pones en lenguaje natural? ¿Quién se arriesga a darme un ejemplo? No estén tan tímidos, denme un ejemplo, no importa si nos equivocamos. Denme la primera premisa. Sí que entonces, ¿qué? ¿Mm? Si mi perro ladra, entonces tiene hambre. Ok, muy bien, Jamie. Decimos entonces, si mi perro ladra, sería P, ¿cierto? Entonces, tiene hambre, que sería Q. Mi perro ladra. ¿Cuál es la conclusión? Tiene hambre. Tiene hambre. Perfecto. Otro ejemplo. Alguien que se arriesgue a dar otro ejemplo. Muy bien, Jamie. Muy bien el ejemplo. ¿Cuál sería otro? Les voy a dar uno. P sería María estudia, ¿cierto? Entonces, si María estudia, María aprueba pensamiento lógico y matemático. María estudia. Sabemos que María estudia. ¿Cuál será la conclusión? Que ella aprueba pensamiento matemático. Perfecto. Entonces, así es modus ponendo ponens. Vamos a dar ejemplos para dolendo tollens. Vamos a hacer la del perro que nos dijo Jamie, ¿cierto? Si P, entonces Q. Si el perro ladra, entonces el perro tiene hambre, ¿cierto? La segunda premisa es que el perro no ladra. Entonces, ¿cuál será la conclusión? El perro no ladra. Si ladra, tiene hambre, ¿cierto? Si no ladra, Pues no tiene hambre, No profe. tiene hambre. pues no tiene hambre, ¿cierto? Ok. Miremos la misma de María. Si María estudia, aprueba el curso de pensamiento lógico matemático. María no aprueba pensamiento lógico y matemático. ¿Cuál fue la conclusión? Si María estudia, Ella no aprueba. estudia. Perfecto, María no estudia. ¿Listo? Profe, entonces ahorita Sí. la del perro nos quedó al revés, porque usted dijo que si el perro ladra, Ajá. no, esto tiene hambre, ¿no? Acá en la Ok, segunda. esa es la primera premisa. Debemos Sí, si el tener perro la primera ladra, premisa. Ajá, ok. tiene hambre. Y Ok, entonces acá sería el perro no ladra, no ladra. Ujú. entonces, Entonces, no, es el perro no tiene hambre porque es la Q, ¿no? Y la Q, la segunda premisa era que tenía hambre. ok, Entonces, si el perro perfecto. Ajá. Si el esto, perro ladra, no, el perro tiene hambre. entonces si El el perro perro no no tiene tiene hambre, hambre. Ajá, el sí, perro perdón, no perdón si me ladra. equivoqué. Sí, ya habíamos Exacto, dicho el muy resto. bien. Bueno, listo. Gracias, Jamie, por la aclaración. Súper, perfecto. ¿Entendemos las dos primeras, poniendo pones y tolendo tolens? ¿O tenemos alguna pregunta? Cuéntenme, por favor, si es claro o si tenemos alguna pregunta de estas dos que son las más facilitas y las que más les van a aparecer por ahí. Vamos bien, profe. Ok, perfecto, gracias, Erly. Listo. Vea que parecía difícil, pero no es difícil. En nuestra vida diaria todo el tiempo estamos aplicando las leyes de inferencia y ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a mirar silogismo hipotético. Esta les aparece muchísimo. Si ustedes miran silogismo hipotético y yo les digo, ¿qué característica tienen las premisas del silogismo hipotético? Ya sabemos cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica tienen las premisas en silogismo hipotético? Que son tres premisas y todas, una lleva como a la otra. P, entonces Q y Q, entonces eres. Todas son como
verdaderas, algo así como por decirlo que si una pasa, entonces la otra y la otra también. Ok. ¿Serán 3 premisas? ¿Todos están de acuerdo con que son 3 premisas? ¿Serán 3 premisas? Profe, nos ve por favor otra vez la imagen. Voy. No veo. Es esta, silogismo hipotético. Sí, creo que ¿Cuántas 3 premisas? premisas, que tenemos P, Q y R nada más. Diferencienme que Son, Ajá, no, La premisa es la primera letra que se encuentra. no. Recuerden que las letras son las proposiciones. Yo les decía aquí, una premisa es si P, entonces Q, en poniendo ponen, ¿cierto? La siguiente premisa es P y la conclusión es Q. Entonces, ¿cuántas premisas tendrá en silogismo hipotético? ¿Una? ¿Será una sola? 2. 2. Tengo 2 premisas. Una es si P, entonces Q. Y otra es si Q, entonces R. Esta de si P, entonces R es la conclusión. Mis premisas son estas 2 de aquí. Y esta es mi conclusión. ¿Claro eso? Sí, ¿Claro o profe, no? después de los Cuéntenme. punticos era conclusión, ¿no? ¿Verdad? Que ya Ok, cambia. exacto, perfecto. Y ojo con esto, no siempre voy a tener los 3 punticos. Puedo tener también una línea aquí arriba y no tener los 3 punticos. Más o menos como, muéstrame a ver si por aquí hay una de línea. Miren, como esta línea. Esta línea también me indica que sigo con la conclusión. A mí me colocan los puntos aquí, pero puedo no tenerlos. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas premisas tengo? 2. 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica tienen esas 2 premisas? ¿Qué características Estoy tienen lista esas para 2 premisas? Gracias, chao. ¿Qué me caracteriza esas 2 premisas? ¿Por qué se parecen esas 2 premisas? Porque las dos son con con el condicional. Perfecto. Las 2 utilizan condicional. Cuando ustedes tengan un ejercicio en el cual sus premisas sean 2 condicionales, eso ya fijo va para silogismo hipotético. ¿Listo? Tenemos que mirar eso. Ahora, ¿qué caracteriza mi conclusión? ¿Qué tengo? Buenas noches. Buenas noches, a la orden. ¿Están saliendo buses para Bucaramanga? Solamente pasan la madrugada, amor, de 3 a 4 de la mañana. Sale a las 5 de Tame. Edith creo Gracias. que tiene prendido ¿Listo? el micrófono. ¿Qué me caracteriza mi conclusión del silogismo hipotético? ¿Qué tengo ahí? Que entonces P, que sí en P, entonces R. Perfecto. ¿Cuál es este conector? ¿Cómo se Hola, llama? Wilmer, buenas tardes. Wilmer, hágame el file, Lisa, y sí que me mande la encomienda que se pasaron con la 28, que ella está cargando en Edith. Cúcuta, que salen las 6. Ay, perdón, profe. Vale, tranquila, no se preocupe. Listo. Entonces, eso me representa sí entonces, pero el nombre del conector es un condicional, ¿cierto? Es un condicional. Conclusión. En silogismo hipotético, ¿qué tenemos? Las 2 premisas que yo tengo tienen condicional. Y mi conclusión también tiene condicional. Siempre que ustedes vean esto, eso va a ser un silogismo hipotético. Otra cosa. En ese silogismo hipotético, vean que una cosa me lleva a la otra. Si tengo P, entonces tengo Q, ¿cierto? Ahora tengo esta. Si tengo Q, entonces tengo R. Y la conclusión es como cruzada. Si tengo P, entonces R. Les voy a dar un ejemplo y estén muy atentos, ¿vale? Si tengo hambre, entonces me como una hamburguesa. P es si tengo hambre. Q es me como una hamburguesa. ¿Listo? Si tengo hambre, entonces me como una hamburguesa. Si me como una hamburguesa, entonces me da sed, ¿cierto? ¿Cuál será la conclusión? ¿Qué era P? Sí tengo hambre.
Si tengo hambre, entonces me da sed. Esa Me da será sed. la conclusión. ¿Listo? ¿Cuál puede ser algo que ustedes me digan en lenguaje natural para PQ y QR y PR? ¿Cómo aplico el Profe, silogismo hipotético? ahí también funciona la del perro, pero se le Ok, podría añadir otra. Entonces perfecto, sería, Jamie. Dígame la del perro. Ujú, si mi perro ladra, entonces tiene hambre. ujú, Entonces dice, si tiene hambre, entonces le doy de comer. ujú. Y la conclusión sería entonces, si mi perro ladra, le doy de comer. Si mi perro Perfecto. ladra, sí. Exacto. Si mi perro ladra, entonces le doy de comer, ¿cierto? Perfecto. ¿Fácil? Eso es silogismo hipotético. Es súper fácil realmente. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otra. Estas tres son las más utilizadas y las que más le salen por ahí en los ejercicios 3 y 4. Vamos a mirar tolendo ponens. Miremos que los nombres son muy parecidos. Ponendo ponens, tolendo tolens. Esta sí es diferente. Y la siguiente es tolendo ponens. ¿Qué tenemos en mi primera premisa? P o Q, Súper bien. P o Q. ¿Qué tenemos en mi segunda premisa? no P. No P. Estoy negando P, ¿cierto? Cuando yo tengo disyunciones, una cierta y la otra no, ¿cierto? Decimos una u otra, nunca decimos las dos, ¿cierto? Entonces tenemos P o Q. Niegué P, estoy diciendo no P. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Pues la otra, la que me queda, Q. Díganme ustedes un ejemplo en lenguaje natural, ¿cómo aplicaría para esto? Vamos a arriesgarnos a esa ley. Les voy a decir una como para que me cojan el hilo, ¿vale? Pizza o hamburguesa. Pizzas P, hamburguesas Q. Estoy negando P, entonces estoy diciendo no pizza. Entonces, ¿qué me queda? Hamburguesa. ¿Qué es hamburguesa? Ujú, súper fácil, ¿cierto? Entonces, un ejemplo en lenguaje natural, ¿cuál sería? Amarillo o azul. No Ujú, amarillo. Entonces queda entonces, azul. azul. Perfecto, súper fácil. Ese modo tolendo pones es súper fácil. Dilema constructivo. ¿Cuál es mi primera premisa? Doctora, una pregunta. P o Q. Sí, perdón, ¿alguien me va a preguntar algo? Una preguntita. Ahí en Toyendo pone, ya me tocó el ejercicio y en una de esas leyes, la última, o sea, la conclusión es negativa, no me da positiva, no pasa nada. ¿Y la segunda premisa qué es? Aquí donde tengo no P, ¿qué tienen? Es la tabla de demostración. Tengo tres premisas, la una es P, entonces Q, la otra sería Q, O, y negación R, y la otra está R, O, negación Q. No, no Me le tiene comprendo que muy dar bien. Espérame, ¿quién me habla? ¿Quién me habló? ¿Me habló? No vi quién me estaba preguntando, perdón. ¿Andrés? ¿Andrés Paula? Andrés. tengo la premisa que sería Q, I, Andrés, si quiere, tómale una foto, un pantallazo específicamente a las premisas y a la conclusión. Nos la comparte aquí en el chat y desarrollamos ese ejercicio, ¿vale? Porque es que así no le entiendo. Tómale un pantallazo y me lo coloca en el chat. ¿Me escuchó, Andrés? sí, profe, ya. Ok, perfecto. Hágalo y ya ahorita lo resolvemos. ¿Listo? Bueno, continuemos mirando estas. El dilema constructivo. La primera premisa que nos dice, P o Q. P o Q. La segunda que nos dice, P, entonces R. si P, entonces R. Y la tercera, Si Q, entonces S.
Si Q, entonces S. Perfecto. ¿Qué concluyo? R, U, O, S. R o S, cualquiera de las dos, ¿cierto? Entonces, tenemos P o Q, ¿cierto? P o Q. Entonces, pizza o hamburguesa, ¿cierto? Si como pizza, entonces, ¿qué será, Eric? ¿Me ayudan, porfa? Que no se me ocurra. Si como pizza, entonces, ayúdenme, porfa. ¿Qué pasa si como pizza? Ahí está, entonces le da sed, otra vez con la misma, ¿no? Ok, bueno, si como pizza, entonces me da sed. Si como hamburguesa, entonces me duele el estómago. Entonces, o me da sed o me duele el estómago. ¿Listo? Concluyo cualquiera de las dos consecuentes de mis dos premisas. ¿Tengo una premisa o tengo la otra? Si escojo una, me pasa esto. Si escojo la otra, me pasa lo otro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que me pase una cosa o me pase otra cosa, pero algo me tiene que pasar, ¿cierto? Eso es muy fácil. La doble negación también es muy fácil. Si niego dos veces P, sí, cuatro. Si niego dos veces P, significa que la voy a afirmar. Si niego dos veces, afirmo. Esa es una ley en matemáticas. Si niego dos veces, afirmo. Esto es muy parecido como cuando tengo menos por menos. ¿Recuerdan la ley de los signos? Me da más, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿quién me diría un ejemplo de esta? ¿Cómo niego dos veces? ¿Cuál sería como un ejemplo de ella? Doblemente negado. ¿Quién me daría un ejemplo de esa doble negación? ¿Cómo lo haríamos? Pensemos en algo que sea una doble negación. En lenguaje natural, profe, normal. Sí, en lenguaje natural. Eh, el carro no avanza porque no tiene gasolina, podría ser. Mm, Ojo que acá, esas serían dos proposiciones diferentes, ¿cierto? El carro no avanza y el carro no tiene gasolina. Son dos proposiciones, pero fijémonos que aquí solo estamos negando una. Cuando nosotros hacemos doble negación es cuando, por ejemplo, decimos, nunca no voy a cine, ¿cierto? Eso casi no lo aplicamos en lenguaje natural. Nunca no voy a cine. ¿Qué significa eso? Que si voy a cine, porque nunca no va, es decir, que sí va. Resulta un poquito confuso y un poquito tonto también, pero básicamente es así. Como que si decimos nunca no como hamburguesa, significa que sí como hamburguesa, ¿cierto? Esa es la doble negación, solo con una proposición. Si vemos acá, perdón, que se me fue, tenemos P, ¿cierto? Entonces, si yo niego dos veces, estoy afirmando. Esa es como la regla general. Bueno, aquí tenemos otras. Tenemos la simplificación que también le sale por ahí mucho. Entonces, si estudio y aprendo, ¿la conclusión cuál será? O estudio o aprendo. Si yo tengo P y Q, puedo concluir cualquiera de las dos. Esa es la simplificación. Yo concluyo que estudio y concluyo que aprendo. Aquí que tenemos la absorción, esta no se usa mucho. P, entonces Q, es solita sí. P, entonces Q y P. El ejemplo es, si canto, entonces bailo. La conclusión es que si canto, entonces bailo y canto. Si hago una, puedo hacer las dos. Aquí tenemos la conjunción. Esta sí le sale por ahí. Tenemos P y tenemos Q. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en conjunción? Sumar, ¿cierto? Entonces tenemos Carlos baila y también tenemos Julián canta. ¿Cómo las unimos? Carlos baila y Julián canta. Súper fácil. Conjunción es unir. Aquí tenemos una adición o adjunción, le sale por ahí. Nos dice Claudia camina. ¿Aquí qué vamos a utilizar entonces? O disyunción. Claudia camina o corre. Podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Listo? Aquí tenemos esta contraria. Esta casi no les aparece por ahí. P entonces Q, equivalente a no Q, entonces no P. Si canto, entonces bailo. Y también puede ser equivalente a las negadas. Si no canto, entonces, perdón, si no bailo, entonces no canto. Esta condicional, P entonces Q, equivalente a no P o Q. Entonces, si corro, entonces sudo.
no corro o sudo, como que escogemos cualquiera de las dos, es muy condicional. Esta de Morgan, estas son equivalentes, estas no les aparecen mucho por ahí, pero es bueno que las sepamos. Entonces, las tres rayitas significan equivalente. No es cierto que que P y Q es equivalente a decir no P o no Q. Entonces, no es cierto que Alejandro barre y trapea, es equivalente a decir Alejandro no barre o no trapea. Y es lo mismo, por eso es equivalente. Aquí tenemos estos. No es cierto que Nelson habla o grita. Es equivalente a decir Nelson no habla y no grita. Esas, como les digo, no son así como tan usadas. Bueno, vamos a mirar aquí una cosita. Miremos esto. ¿Me cuentas si estás mirando la pantalla, por favor? Sí, profe. Ok. Estas son las más usadas y las que a ustedes les aparecen en los ejercicios. Entonces nos dice que P es en Manizales llueve y Q es en Manizales hace frío, ¿cierto? Entonces, si P, es decir, si en Manizales llueve, entonces en Manizales hace frío. ¿Cuál escogí? ¿Cuál escogí? En Manizales llueve. En Manizales llueve. Por lo tanto, en Manizales hace frío. Eso es modus poniendo pones, la más facilita que vimos al inicio. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. Me quedo con que en Manizales llueve, por lo tanto, en Manizales hace frío. Miremos aquí qué otra hay. Carlos se ejercita. Tengo igual dos proposiciones. Carlos se ejercita y Carlos tiene buen estado físico. ¿Quién me lee esto, por favor? ¿Sí? Después. Si Carlos se ejercita, entonces Carlos tiene buen estado físico. ¿Cómo es Y después Carlos? dice, no tiene buen estado físico. Carlos no tiene buen Entonces, estado físico. Entonces, Carlos no se ejercita. entonces Carlos no se ejercita, ¿cierto? Sí, aquí también podríamos escoger que Carlos sí tiene buen estado físico, no la negamos. Por lo tanto, Carlos sí se ejercita, ¿cierto? Aquí podemos negar o podemos afirmar. Perfecto. ¿Qué tendremos por acá? ¿Quién me lee esto en lenguaje natural? Sí, sí, ¿qué será pena? ¿Cómo sería? Ayúdenme por favor a leer que ya estoy sin voz. Profe, Ya yo se no los sé coloco, mirar. perdón. Ya, perdón. ¿Cómo sería? Aquí tenemos peculiar. No me miren acá para que no se hagan trampa. ¿Qué sería acá? Dice, si Ana va de compras, entonces Ana se gasta el sueldo. Por lo tanto, o entonces, Me se falta. puede decir por lo tanto o entonces, en los tres Espérame, porque punticos. cualquiera de las dos, pero no hemos llegado a la conclusión. Si Ana va Ah, de compras, entonces sí. Ana se gasta el sueldo, Se ¿cierto? gasta el sueldo. Ana se gasta el sueldo. Y si Ana se gasta el sueldo, entonces Ana se queda sin dinero. Conclusión. Entonces, Ana va de compras. Si Ana va de compras, entonces Ana se queda sin dinero. Perfecto. Recuerden que cuando tenemos mis dos premisas condicionales y mi conclusión condicional, eso es un silogismo hipotético. Miremos esta. ¿Quién la lee? Está súper fácil. Leo juega fútbol. Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Segunda premisa. Leo. Leo no juega fútbol. Entonces, Leo juega baloncesto. ok, tengo una u otra. O juega fútbol o juega baloncesto, ¿cierto? Me dicen que no es fútbol lo que juega. Entonces, ¿qué juega? Baloncesto. Eso es tolendopones. Como que escogemos una de las dos. Esas tolendopones. Y miremos esta que tengo por acá. Lo que les decía ahora. Valentina hizo la tarea, ¿cierto? Pero me la está negando dos veces. No es cierto que Valentina no hizo la tarea. Por ejemplo, que yo les decía, nunca no he comido hamburguesa, ¿cierto? Entonces esto es igual. Valentina, no es cierto que Valentina no hizo la tarea. Si no es cierto que no la hizo, pues entonces, ¿cuál es la verdad? Que sí, la hizo. Y eso es lo que concluye. ¿Listos? Bueno, vamos a mirar este ejemplito que tengo acá.
Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía. Valentina no estudia economía. ¿Cuál es la conclusión? Que Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Cuál será la solución? La ley aplicada. Leanlo muy bien. La B. La B nos dice modus tollendo tollens. ¿Todos de acuerdo? Es la que usa el uno o el otro, la O, pero no me acuerdo cómo se llama. Vale, perfecto, regresé. Modus tollendo. Ahí está, creo que acá. Esa, modus tollendo ponens. Poniendo ponens. Perdón, tollendo ponens. Ay, güey, madre, me fui para muy atrás, perdón. Esta. ¿Cuál será? ¿Esta será el ejercicio? Sí, ¿cierto? La B. ¿Cuál sería? La Tollendo primera. tollens. Tollendo ponens. ¿Quién da más? ¿Cuál será? Pones. Creo que era pones. Perfecto. Nos está diciendo o es una o es la otra. ¿Cierto que ya aprendimos cómo a mirar la estructura? ¿Dónde era que estaban? Por acá. Cuando la primera es una, ¿qué es esto? Disyunción, ¿cierto? Cuando la primera es una disyunción, entonces ya me voy, ay, otra vez, ya me voy ubicando, que eso es más o menos modus tollendo ponens, ¿cierto? Cuando negamos la siguiente, ya aseguramos, eso es tollendo ponens. Perfecto. Para los que me dijeron tollendo tollens, la B, ¿qué pasa? Resulta que tollendo tollens es negando niego. Entonces, tengo primero, no tengo una disyunción, tengo un condicional. Ya por ese lado no es tollendo tollens, ¿cierto? Y niego esta y concluye una negación. Entonces, no es tollendo tollens. ¿Listo? Identifíquenme las estructuras, por favor. Aquí tenemos un argumento en este ejercicio. Si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAT o es un buen estudiante. A veces pareciera que no tenemos como lógica en el lenguaje natural, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos están diciendo? Nos están sacando las diferentes proposiciones, que es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 4. Las tienen que formular ustedes mismos. Formúlenlas así. Les dicen que sean proposiciones que sean como en un lenguaje académico. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Ahí están esas proposiciones. Ahí pasamos ese lenguaje natural a lo simbólico, ¿cierto? Entonces, como le damos una letrica a cada proposición, creamos nuestro lenguaje simbólico con los conectores. Sacamos unas premisas y tenemos una conclusión, ¿cierto? ¿Cuál será esta ley que aplica acá? ¿Qué creen ustedes? Tenemos aquí en la primera premisa, tenemos tres premisas. En la primera premisa, ¿qué tenemos? Un condicional. Y luego tenemos o y luego tenemos if. Vamos a mirar qué ley aplica. Nos piden, esto es importante porque esto es lo que nos piden en el punto 4. Como nos queda ya, nos pasamos del tiempo, entonces digamos que no alcance mucho a ahondar en esto, que es lo de la tarea 4, les pido y les ruego el favor que la desarrollen, bueno, desarrollen la 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Y que cuando vayan a pasar a la tarea 4, si se sienten perdidos, porque esto es que nos dan una conclusión y a partir de esa conclusión tenemos que decir qué ley es, qué ley está aplicando con esta premisa. Nos dicen que con la 3 y si concluyo la 4, ¿qué estoy aplicando? Tengo Q y P, ¿cierto? Concluyo Q. Entonces estoy simplificando porque estoy tomando una de las dos. Y aquí me dicen que aplico modus tollendo tollens. Entonces, y me dice que utilizo la 1 y la 4. Con la 1 y la 4 estoy concluyendo la 5. Claro que sí, porque me están diciendo, si R, entonces no Q, ¿cierto? Escogí Q. Entonces, ¿qué me queda? Negación de R, ¿cierto? Entonces, cuando estén haciendo la tarea 4, les pido y les ruego, por favor, que me escriban, que me contacten y que me pregunten. Si no comprenden, me pueden decir, profe, por favor, hagamos una reunión por Teams e inmediatamente organizamos el tiempo en esta semana porque es la última semana que nos queda, ¿listo? Y yo les explico, ¿vale? Ya me extendí más de lo normal. Cuéntenme, por favor, si aclararon dudas,
Sí, fue Profe, importante, señora. Entonces, en la última uno selecciona dos premisas y por lo tanto uno va a mirar en las tablas con cuál se forma según las leyes de inferencia, perdón. Con cuál ley de inferencia Sí, forman. mira, por ejemplo, si a ustedes les piden P4, ¿cierto? Y les dan que es Q, esa es la conclusión. Lo que a ustedes les dan en P4, en P5, en P6 es la conclusión, ¿cierto? Y a ustedes les dicen, por ejemplo, que utiliza P3, no le dicen qué ley, eso es lo que les están preguntando, ¿cierto? Entonces ustedes se van y miran, ¿cómo así? O sea, si tengo P3, que es esto que está acá, que sí se la dan, concluyo P4. ¿Qué ley me aplica para eso? Entonces ustedes dicen Q y P y me están concluyendo una de las dos, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, esa es una simplificación, porque la simplificación, yo tengo una conjunción y concluyo una de las dos. Entonces ahí ustedes ya saben que es la simplificación. Ahora, si les dicen que la ley es simplificación y solo les dan Q, ustedes miran de cuál de estas pueden concluir Q. Aquí no, porque aquí Q está negada. Aquí no, porque Q no está. ¿Dónde está? Acá. Es más como por descarte. No sé si es claro. ¿Quién me preguntó? Sí, profe, sí. ¿Sí? Que toca después estar pendiente de las leyes de inferencia, despacio ir mirando. Exacto, toca estar muy pendiente. Me dicen por aquí, profe, yo tengo dudas en el 2 punto, en el segundo punto del ejercicio, ¿se lo puedo hacer entender en el chat personal? Claro que sí, vean el chat personal. Mañana en la mañana, si se pueden conectar por Teams, me cuentan, me pueden escribir a mi número, yo les he dejado por ahí mi número telefónico. No sé si de todos los que están acá yo soy tutor La mía o sí. tienen otro tutor, ¿ok? ¿Alguien tiene otro tutor? No sé si de pronto el profe Daniel es tutor de alguno o de todos soy yo. No, mío parece Daniel. Ay, Daniel. Ok, sí. a Daniel también le pueden preguntar, él está pendiente todo el tiempo para responder sus inquietudes. ¿Listo? O si quieren preguntarme a mí, igual lo pueden hacer, ¿vale? Profe, Señor, lo que pasa es que yo tengo una preguntita. Entonces, mejor se lo digo ahora o sobre la actividad. si quieren me preguntan porque es que ya se nos pasó el tiempo. Entonces, si quieren me escriben y me cuentan y yo les respondo, ¿vale? Sobre todo Ah, mañana en ok. la mañana yo les puedo responder, ¿vale? Por Ok. favor, abren esto que les acabo de enviar y para Andris, que también está pendiente, no me envió nunca la imagen, también me la puede enviar y yo le respondo, ¿vale? Ábranme este enlace que les acabé de enviar, que es de la asistencia. Es esto que les estoy mostrando acá, ¿cierto? ¿Sí les abrió? Cuéntame, por favor, si les Sí, abren el profe. Sí, enlace. profe. ¿Sí? Bueno, lo vamos a llenar entonces, ¿vale? Escriben su número de identificación muy claro. Recuerden que de esto dependen que tengan los puntos del CIFAS. Entonces necesito que los llenen muy bien. Profe, qué pena hacer una pregunta un poco pendeja, pero ponemos de No, ninguna curso pregunta pensamiento pendiente. lógico y matemático, ¿verdad? Claro que sí, ninguna pregunta es pendeja. Está muy bien. Vale, gracias. Profe, yo tuve Perdón, con no mi los escuché. internet, ¿Sí? me salí un momentico, o sea, Ok. me sacó. Ujú. ¿Será posible que lo vuelva a enviar? ¿Se lo envió aquí o a dónde está? Ya se Para los poder... colocó en el chat. Gracias. ¿Qué sesión es esta, profe? Qué pena. Les digo, esta es, espérenme, me ubico ahí para ayudarles a contestar. Bueno, número de identificación, nombres y apellidos, correo electrónico, centro, Pamplona, los que son de Pamplona, ¿cuánto? Curso académico, pensamiento lógico y matemático, gracias. Número de sesión, primera sesión. Tipo de sesión, CIPAS de primera matrícula. CIPAS PM y me colocan réplica, por favor. Ahí me colocan réplica. Primera sesión y luego me colocan réplica. Periodo académico 1604.
Docente que desarrolló la sesión, por si no se acuerdan de mi nombre, aunque ya se lo deben saber perfectamente, se los escribo en el chat. Claudia Inés Rico. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya todos llenamos y enviamos? ¿Sí o no? Yo no he terminado. Ok, tranquilos, tómense su tiempo. Yo tampoco. Profe, la sección sería la segunda. La sesión primera, es la primera y en la siguiente me coloca en réplica. Sesión, primera sesión y en tipo me coloca en réplica. Ahora sí. Listo, ya completamos el formato. Que me dicen por aquí, profe, que Listo, profe. Después, No, señora. profe, correo. Sí, puede ser el correo institucional. La idea es que sea institucional siempre. Acostumbrémonos, por favor, a hacer uso del correo institucional. Los puede, no lo entiendo, los puede decir de nuevo, decir de nuevo, ok. Entonces, número de sesión es primera sesión. Y en tipo de sesión es réplica. ¿Falta alguien o ya todos lo llenamos? Me cuentan, Ya casi por termino, favor. profe. Vale, tranquilos. ¿Listos? Ahora sí terminamos todos. Profe, es diferente pensamiento, es que no encuentro la materia. Es diferente pensamiento lógico matemático 904 y yo tengo el 206. Tengo que buscar que sea 206. 206, claro que sí. Espérame, voy acá. Centro, curso académico. Ay, no me deja buscar. Ay, no me deja escribir. Pensamiento. No. Ay, no sé por qué no me deja escribir ahí. Tiene que ser 20. Pensamiento lógico y matemático. 200611. Este que les estoy señalando acá. No sé si lo ven. Que es de SBTI. Pensamiento lógico y matemático. 200611. ¿La encontró, Jamie? Ya casi, ya casi. Ok, tranquila. Profe, me falta a mí, profe, ¿los puedes decir de nuevo todos? Claro que sí, voy a repetirlos, ¿vale? Es este. Número de identificación, su cédula, nombres y apellidos completos, correo electrónico, en la medida de lo posible que sean institucional. Centro, Pamplona, los que son de Pamplona, creo que son todos. Curso académico 200611, pensamiento lógico matemático. Está más o menos abajito.
Pucha, ahora no lo encuentro. Bueno, es 200611. Yo no sé por qué no me deja buscar. Ah, qué mal hecho está. No me deja escribir nada. 200611. Este, 200611. ¿Listo? Número de sesión es la primera sesión. Tipo de sesión es réplica. Periodo académico 1604. Docente, mi nombre que se los puse en el chat. Juan Carlos, no sé si ya lo pudo llenar. Juan Carlos, me cuenta por favor. Jamie, no sé si ya pudo, porque tenemos otro formato por llenar que ya se los voy a colocar, Sí, que es la profe, ya. encuesta de satisfacción. Vale, perfecto. Vamos ahora con la encuesta de satisfacción. ¿Listo? Los dos tienen que estar llenos para la asignación de puntos, entonces por favor llenen los dos. ¿Listo? Yo sé que a veces es un poquito engorroso, pero tratemos de llenar los dos. Les envié el segundo formato, que es la encuesta de satisfacción, y ya les digo cómo llenar. Esta que tenemos aquí. Número de identificación, coloquen su cédula. Nombres y apellidos, claros sus nombres y apellidos, miren que estén bien escritos. De nuevo, correo electrónico puede ser el institucional. En centro colocamos Pamplona. ¿Listo? Vamos ahí en correo electrónico. Cuéntenme, por favor. ¿Me cuentan, por favor? Vamos en correo electrónico. Sí, profe, ya vamos avanzando. Vale, perfecto. Centro, Pamplona. Claudianita. Curso académico. Volvemos a buscar pensamiento lógico. (200611), recuérdenlo. No lo encuentro yo. Lo veo. No lo encontré. Seguro ustedes ya lo encontraron. Pensamiento lógico. ¿Alguien ya lo encontró? Sí, señora, profe, yo ya lo puse. Ok, perfecto. Ahora, entonces vamos a la misma historia. Número de sesión, primera sesión. Tipo es réplica. Periodo es el 1604 y vamos a contestar esto que tenemos acá respecto a las actividades desarrolladas, el desarrollo del encuentro, el acompañamiento del docente. Primero, si están totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Seleccionan entonces lo que ustedes consideren así, marcan lo que ustedes consideren, ¿vale? Si tienen algún comentario, deben colocar algo, porque si no, no les deja enviar, ¿vale? Entonces colocan alguna observación que ustedes tengan sobre el CIPAS de primera matrícula que desarrollamos el día de hoy. Y eso sería todo.
Me cuentan, por favor, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, algo que me quieran contar. Cualquier cosa, los escucho. ¿Cómo les pareció el CIPAS del día de hoy? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme, por favor, si quieren escuchar. ¿Les sirvió de algo? ¿Aclaramos algo? ¿O no les sirvió mucho? ¿Quedaron más confundidos? Sí, profe, muy claro ya. Digamos que ya entendí el tema, ahora sí. No quiero trabajar ahora. Ok, 10 de qué 10. bueno, Jamie. Profe, lo que ya llenamos esto, ya podemos ir saliendo, ¿no? Claro que sí, ya podemos ir saliendo. Recuerden los próximos CIPAS que tenemos, por favor, para que estén muy atentos, muy conectados. Hay un grupo en Teams del CIPAS, entonces ahí les coloco toda la información. Estén muy atentos. Entren a Teams, por favor, a los enlaces que yo les envío por el correo institucional y demás. Recuerden que estoy muy atenta. Cualquier duda, cualquier inquietud, cuéntenme o al WhatsApp o a, mejor dicho, todos los canales que hay, grupo de Teams, chat de Teams, correo interno, correo del grupo, correo institucional, mejor dicho, por todos esos canales, cuéntenme las dudas que tengan, ¿vale? Que estén muy bien, que tengan una feliz noche y nos vemos entonces. Otra cosa, cualquier duda o inquietud, también estoy en el centro, también me pueden buscar acá y me cuentan las dudas o las inquietudes que tengan, ¿vale? Ya pueden ir saliendo, claro que sí, que estén muy bien, que tengan feliz noche. Luisa Ya, me profe. pregunta, vale, chao, que estén muy bien. Luisa me dice en la pregunta abierta, sí, toca responderla porque si no no les deja enviar. Coloquen una frase corta de cómo les pareció el evento, ¿vale? Gracias, profe, estuvo muy lindo el encuentro. Vale, Edith, con Aprendí mucho demasiado. gusto. Me alegra muchísimo. Ahora sí, a desarrollar esos ejercicios porque nos queda solo una semana. Así es de que ánimo con eso, ¿listo? Gracias, que tenga buena noche. Vale, igual, Edith, chao. Listo, profe. Igual le escribí al interno. Listo, perfecto, Luisa. Yo mañana estoy muy atenta de responderles por todos los canales y si se acercan al centro también, ¿vale? Chao, Adriana, que esté muy bien. Listo, creo que ya resolvimos todas las dudas, como ya les dije por todos los canales, me cuentan, ¿vale? Que tengan una feliz noche. Hasta luego.